Hola mis queridas seguidoras del canal, bienvenidas una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Hoy les traigo una noticia que está dando mucho de qué hablar. Engin Akyurek rompe el silencio sobre su relación pasada con Tuba Büyüküstün y las declaraciones han dejado a todos sorprendidos. ¿Qué pasó realmente entre ellos? Quédense porque lo descubrirán todo aquí. La historia entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün siempre fue una de las más comentadas en el mundo de las celebridades turcas. Su relación fue intensa, llena de momentos apasionados que los fanáticos siguieron con devoción. Pero lo que nadie esperaba era que, después de tanto tiempo, Engin decidiera hablar con una franqueza que ha causado revuelo. En una reciente entrevista, el actor confesó sin titubear: Tuba ya forma parte de mi pasado, no hay vuelta atrás. Ahora solo quiero enfocarme en mi vida y en mi futuro. Estas palabras fuertes y claras cayeron como un balde de agua fría para muchos, especialmente para aquellos que soñaban con verlos juntos nuevamente. Engin, con su tono calmado pero firme, mostró que está decidido a cerrar definitivamente ese capítulo. No tengo rencor, pero aprendí que hay cosas que simplemente deben quedarse atrás, añadió, dejando claro que su intención es mirar hacia adelante sin volver la vista atrás. Por otro lado, Tuba Büyüküstün, al ser consultada sobre estas declaraciones, no pudo ocultar su dolor. Con una mirada visiblemente triste, expresó: me duele escucharlo de esa manera. Hubo amor, hubo respeto, y saber que él lo cierra así, me entristece mucho. Sus palabras, llenas de nostalgia, mostraron que para ella la herida aún sigue abierta. Los medios turcos no tardaron en reaccionar. Algunos titulares hablaron de una ruptura definitiva mientras que otros se centraron en la valentía de Engin al hablar sin rodeos. Las redes sociales se encendieron. Miles de comentarios aparecieron en cuestión de minutos. Fanáticas escribieron mensajes como: Engin, te apoyamos en tu decisión, y otras decían: Tuba merece más respeto, después de todo lo que vivieron juntos. La polémica creció aún más cuando en un programa de televisión se transmitió un fragmento inédito en el que Engin, con una sonrisa que buscaba suavizar el impacto, aseguró: no estoy enojado. Pero no hay razón para volver atrás. Hoy mi prioridad es mi trabajo y mi paz interior. Ese tono de madurez fue aplaudido por algunos, pero criticado por otros que lo consideraron demasiado frío. Tuba, sin embargo, no se quedó callada y en una breve declaración a un grupo de periodistas respondió: nunca quise que terminara así. Yo siempre recordaré lo que vivimos con cariño. Tal vez él prefiera olvidarlo, pero para mí siempre será una parte importante de mi vida. Esa confesión conmovió a muchas de sus seguidoras, quienes se solidarizaron con ella enviándole mensajes de apoyo en redes sociales. El contraste entre las posturas de ambos ha creado una especie de debate público. Mientras Engin transmite determinación y un aire de renovación personal, Tuba refleja sensibilidad y una nostalgia imposible de ocultar. Muchos opinan que este choque de sentimientos es lo que mantiene viva la conversación en torno a ellos, incluso años después de su relación. La discusión sobre esta historia no se detuvo allí. Durante varios días, los principales portales de entretenimiento turco y latinoamericano publicaron artículos analizando cada una de las frases de ambos actores. Se organizaron incluso encuestas en línea para conocer la opinión del público. Los resultados fueron divididos. Un sector apoyaba la decisión de Engin de cerrar el pasado con madurez, mientras otro consideraba que Tuba había demostrado una sinceridad y una sensibilidad que la hacían merecedora de más comprensión. En paralelo, varios colegas de la industria dieron su punto de vista. Una reconocida actriz turca, amiga cercana de ambos, declaró en un programa matutino: lo que vivieron fue real, fue auténtico, pero la vida nos enseña a soltar. Ellos son dos artistas talentosos que seguirán brillando, juntos o separados. Esta reflexión buscó calmar la tormenta mediática, pero lejos de disminuirla, encendió nuevas especulaciones sobre posibles terceros involucrados en la ruptura. A pesar de los rumores, ninguno de los dos confirmó la existencia de otra persona en sus vidas en aquel entonces. Engin insistió en que sus prioridades eran la actuación, los proyectos internacionales y, sobre todo, el bienestar de su familia. Tuba, por su parte, reiteró que su enfoque estaba en sus hijas y en continuar construyendo una carrera sólida. Sin embargo, los paparazzi no tardaron en perseguirlos en cada aparición pública, intentando capturar cualquier gesto o mirada que delatara una contradicción. Las redes sociales siguieron ardiendo con teorías.
Algunas fanáticas de Tuba recordaban escenas de la famosa serie en la que ambos trabajaron juntos, asegurando que la química entre ellos era demasiado fuerte para ser olvidada. Otros usuarios respondían con ironía, la química es buena en pantalla, pero en la vida real hay que elegir lo que te da paz. Estos comentarios se viralizaron y generaron debates interminables en foros y grupos de seguidores. Mientras tanto, Engin Akyürek fue visto en un evento benéfico en Estambul, donde se le preguntó nuevamente sobre el tema. Con una sonrisa diplomática, se limitó a responder, ya dije lo que tenía que decir. No hay más comentarios. Su actitud fue interpretada como un intento de poner fin a la controversia. Sin embargo, los periodistas insistieron y le cuestionaron si seguía en contacto con Tuba. Su respuesta fue tajante, no. Cada uno sigue su camino. Por otro lado, Tuba eligió un camino más emocional. A través de una publicación en sus redes sociales, compartió una fotografía antigua de un atardecer acompañada de un mensaje reflexivo, algunas historias terminan, pero las huellas permanecen. Lo importante es recordar con gratitud. Este gesto fue tomado por muchos como una indirecta hacia Engin, lo que reavivó nuevamente las discusiones en línea. La situación alcanzó tal magnitud que incluso programas de espectáculos en América Latina dedicaron segmentos completos a analizar el caso. Conductores de televisión comentaban con entusiasmo, relacionando la historia con telenovelas y afirmando que la realidad, una vez más, superaba la ficción. En medio de toda esta tormenta, expertos en relaciones y psicólogos invitados a distintos medios analizaron las actitudes de ambos. Según ellos, la manera en que Engin cerró el capítulo reflejaba un intento de protegerse emocionalmente, mientras que Tuba, con su apertura emocional, mostraba la dificultad de soltar vínculos que marcaron profundamente su vida. Estas interpretaciones profesionales hicieron que la audiencia se dividiera aún más, pues cada persona encontraba eco en la postura que más se acercaba a su propia experiencia personal. Con el paso de las semanas, el interés no disminuyó. Al contrario, las declaraciones comenzaron a generar un fenómeno curioso, fanáticos de distintas generaciones se sumaron al debate, convirtiendo el tema en un símbolo de lo que significa cerrar ciclos y aprender a soltar. Para algunos, Engin representaba la fuerza de seguir adelante, para otros, Tuba era la voz de la memoria y la sensibilidad. Lo cierto es que, más allá de la polémica, ambos actores continúan consolidando sus carreras. Engin ha sido vinculado a nuevos proyectos en plataformas internacionales, mientras que Tuba sigue recibiendo ofertas para protagonizar producciones en Turquía y en el extranjero. Cada uno, con su estilo único, sigue siendo admirado y respetado por millones de seguidores. Y aunque la historia de amor entre ellos parece haber quedado definitivamente en el pasado, el eco de lo que vivieron seguirá resonando por mucho tiempo en la memoria colectiva. Al fin y al cabo, pocas parejas en el mundo del espectáculo lograron despertar tanta pasión, curiosidad y debate como lo hicieron Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün. Queridas seguidoras, ¿qué opinan ustedes? ¿Les parece que Engin actuó con frialdad o simplemente mostró madurez al dejar todo en el pasado? Déjenme sus comentarios, quiero leerlos todos. Y recuerden, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones y denle like a este video para que no se pierda ninguna de nuestras noticias más impactantes del mundo de las celebridades.